Genial. Buenas tardes a todos. Damos inicio a la masterclass cómo la inteligencia artificial y la transformación digital están redefiniendo las relaciones laborales. Y el día de hoy contamos con la participación de Javier Blasco de Luna, que es nuestro director del máster universitario en gestión de personas, talento y transformación digital, pero además director de Deco Group Institute. Y también contamos con la participación de Mabel Sanoja, Country Manager de CESAN. Van a compartir ambos su visión de cómo esa integración no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite una gestión mucho más personalizada y proactiva del talento, ¿vale? Sin más, damos pase a Javier, ¿vale? Para que pueda comentarnos un poco más sobre este tema. Gracias. Pues muchas gracias, Evelyn, por la amable presentación y muchas gracias, Mabel, por estar con nosotros en representación como directora general de CESAN para hablar de algo tan interesante como es esto, como hablar de transformación digital y de inteligencia artificial y cómo esto se aplica al mundo de las personas, al mundo de los recursos humanos y al mundo de las relaciones laborales. Y yo voy a empezar un poco por lo último. Voy a hablar por la parte, digamos, que tiene que ver con las relaciones laborales, que yo creo que es algo que está teniendo una enorme afectación y donde, bueno, pues efectivamente estamos viendo como una especie de sucesión, ¿no?, de acontecimientos, ¿no? Hemos hablado de digitalización como un proceso ya un poco antiguo, ¿no?, en el tiempo, que tiene que ver con la transformación de los sistemas de información, los procesos y las diversas actividades, ¿no?, a partir de dispositivos digitales, y como luego, bueno, con el advenimiento de ciertas tecnologías avanzadas, ¿no? Ya uno no se atreve a llamarlas disruptivas, pero que, bueno, que todas las conocéis, la inteligencia artificial en su fase inicial, Internet de las cosas, cadenas de blockchain. Bueno, hemos tenido muchas de estas nuevas tecnologías que han transformado enormemente los procesos, también los sistemas, y bueno, la última es la inteligencia artificial, que yo creo que ha sido un poco la francamente catalizadora, ¿no?, de lo que ha sido el cambio, de lo que está siendo un cambio, no solamente desde el punto de vista de los sistemas, de la informática, de los procesos, sino también básicamente desde el punto de vista cultural, ¿vale? Es decir, estamos hablando, digamos, de un proceso en el que muchas organizaciones pues se está haciendo una transformación, llamémosle, descentralizada, ¿no?, y silenciosa. Es decir, las personas trabajadoras están experimentando con la inteligencia artificial, al tiempo que las organizaciones, pues unas están repensando la estrategia, otras están con debates jurídicos, otras están, pues, el otro día leía, ¿no?, como una especie como la aldea gala, ¿no?, en el cómic de Asterix, algunas están un poco ahí atreviéndose, ¿no?, a salir y sacando ventaja competitiva, ¿no?, desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos y desde el punto de vista de una absoluta transformación, ¿no? Bueno, esto al final yo creo que está llevando a alguna reflexión que tiene que ver con si tenemos que temer, ¿no?, debemos temer a la inteligencia artificial en el mundo de las relaciones laborales, ¿no? Ese debate, ¿no?, entre los tecnooptimistas y los tecnopesimistas, ¿no? Ese balance difícil de hacer sobre, oye, cuántas ocupaciones o cuántos puestos de trabajo va a crear la inteligencia artificial, cuántas tareas va a suprimir, si esto va a afectar al empleo neto. Bueno, ya tenemos algunas noticias, porque es verdad que eso que se llama la inteligencia artificial fiable, pues ya se está definiendo, ¿no? Se está definiendo últimamente en el reglamento que salió el año pasado en Europa, ¿no? Exactamente en estos días, ¿no? El 12 de julio, precisamente sobre inteligencia artificial, ya exigía, pues un poco, ya hablaba, ¿no?, de ese enfoque orientado al riesgo, ya hablaba de los tratamientos o de los usos que podían ser de alto riesgo, y bueno, pues parece que efectivamente esto va muy rápido, pero bueno, ya hay unos básicos que tenemos que respetar, y que incluso en España, pues particularmente, por ejemplo, el Consejo Económico Social ya ha definido cuáles deberían ser estos elementos, ¿no?, de la inteligencia artificial fiable. Porque al final un poco lo que estamos analizando es que esto afecta a todo lo que es el ciclo de vida laboral, ¿vale? Es decir, la relación laboral pues nace, crece, se desarrolla y también se extingue, y en cada una de esas etapas la inteligencia artificial yo creo que ya tiene muchas cosas que decir. Es verdad que nos llevaríamos sorpresas si viéramos un poco dónde se está centrando el uso
de la inteligencia artificial, sobre todo se está utilizando mucho en el reclutamiento y la selección y en los procesos, ¿no?, de personalización o de diseño de las acciones formativas, pero como decía, nos sorprendería ver que todavía, particularmente la extinción contractual de las decisiones, y eso probablemente sea una buena noticia, que todavía las empresas están analizando muy bien esa intervención, garantizando la intervención humana, garantizando que no existan sesgos, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial, pero también en el clima laboral, ¿no? Y yo creo que a lo mejor todavía pues, nos estamos perdiendo muchas oportunidades. También en el onboarding no se está utilizando de manera a lo mejor tan similar como se está haciendo, como decía, en el reclutamiento y la selección, pero efectivamente tiene impacto en el ciclo de vida laboral. Tiene impacto, está teniendo impacto, como decía, enormemente en los procesos de reclutamiento y de selección, y las organizaciones ya lo están teniendo en cuenta, como decía, con esas reservas, esas garantías que exige la normativa desde el punto de vista de la transparencia, la trazabilidad, la participación humana, la evaluación de impacto. Es muy importante tenerlo en cuenta, pero bueno, sí que parece que la inteligencia artificial y la transformación digital, estas herramientas nos están dando mucha posibilidad en cuanto a esa customización, esa personalización, en la atracción del talento, también en la fidelización, ese trato personal que ya hace años exigíamos, ¿no?, en cuanto al modelo retributivo, que ya exigimos en cuanto a la flexibilidad en función del tiempo de trabajo, en función del espacio y del lugar de trabajo, del teletrabajo, del teleworking, y estamos viendo también cómo esto, pues bueno, pues afecta a los modelos de contratación laboral, ¿no? Ya existe una enorme información para poder hacer análisis predictivo, para poder hacer pues, probablemente un modelo pues mucho más ajustado y mucho más eficiente, y también con fórmulas de contratación pues que nos permitan, pues yo creo que garantizar la sostenibilidad de las relaciones laborales con lo que es el engagement, es decir, con lo que es la atracción y la retención del talento, y esto evidentemente pues en un entorno de trabajo pues enormemente cambiante, ¿no? Estamos hablando de organizaciones líquidas, de organizaciones cada vez más horizontales, más planas, con más necesidad de adaptarse a los requisitos del mercado, a los requisitos de los clientes, pero también a los requisitos que nos imponen los candidatos, las personas trabajadoras, que son en definitiva el capital humano, lo esencial en nuestra cadena de valor. Y ahí es muy importante pues tener en cuenta efectivamente pues ese requisito o ese must que tiene que ver con la flexibilidad, que tiene que ver con la organización y con la planificación, donde el Big Data, la información y el adecuado tratamiento de la combinación de los datos con lo que nos permita la inteligencia artificial, nos permita tener una organización lo más adaptable a cada momento, como decía, cada vez menos jerarquizada, y que en cada momento pues esa planificación va a ser dinámica, ¿no? Y además ello pues combinándolo con un estilo de liderazgo cada vez más situacional, con una dirección de persona, porque si hay algo que cambia enormemente a la inteligencia artificial, incluso es algo tan esencial como es el poder de dirección y control por parte de la empresa, por parte del manager, ¿no?, por parte del líder también, ¿no?, donde a mitad de camino en algo que nos pide cada vez una gestión más flexible, no solamente del tiempo, sino también de las personas, pues al mismo tiempo que las personas pues demandan una aplicación que sea o que dé lugar a un liderazgo cada vez más empático, pues mucho más cercano, ¿no?, mucho más humano, combinando algo que va a ser esencial y que sigue siendo esencial, que evidentemente que las organizaciones pues se miden en clave de competitividad, en clave de productividad y en clave de un uso eficiente que cada vez va a tener menos influencia. El concepto tiempo de trabajo, la productividad nos va a permitir otras métricas, y esto lo va a cambiar radicalmente, lo está cambiando la inteligencia artificial. El debate de la jornada de 4 días o del tiempo que haga falta va a depender precisamente de esto. Las organizaciones que sean capaces de sacar ventaja competitiva de esa inteligencia artificial y de esas tecnologías serán un poco las que ganen la batalla y abandonen la fórmula ya anticuada, ¿no?, de la productividad, pues un poco en función el denominador solamente del tiempo de trabajo, y donde la tecnología nos está permitiendo también pues procesos, digamos, de recualificación, de reskilling, es decir, que las personas puedan prácticamente transformarse, puedan, digamos, reconvertirse totalmente desde el punto de vista profesional a través de procesos de inteligencia artificial que adapten pues sus competencias desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de eso que se llama las power skills, pero también las competencias blandas. Dice que el 45% de las competencias cambiarán, tenemos que cambiar
radicalmente, y ese proceso de formación continua yo creo que va a posibilitar también pues cambios en lo que es la evaluación del desempeño, en lo que es la clasificación profesional, en lo que son los módulos de promoción profesional, el uso de inteligencia y eso que se llama la inteligencia artificial agéntica, ¿no? El uso de esos agentes de la inteligencia artificial que nos van a acompañar y que van a, evidentemente, cambiar nuestro rol, pero también nuestro potencial desde el punto de vista de la promoción profesional, pero también desde el punto de vista salarial de la retribución. Y esto pues va a permitir pues que también podamos tener una mayor inclusión, ¿no? Mayor diversidad, mayor igualdad. Solamente las organizaciones que consigan la diversidad del talento son las que realmente innoven y a partir de ahí sean las únicas que puedan competir en un entorno donde la innovación va a ser esencial. Y ahí veremos también cómo uno de los campos donde vamos a tener probablemente más cambios y ya están ocurriendo, no solamente una cuestión de alfabetización de la inteligencia artificial, sino también el ver cómo va a afectar estas tecnologías disruptivas, cómo ya están afectando y también la inteligencia artificial, no solamente a través de procesos que están cambiando, ¿no? La robotización, la mecanización, en definitiva, pues advienen nuevos riesgos desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista ergonómico, la cohabitación con robots, pero también desde el punto de vista de la psicosociología, ¿vale? Estresores de carácter cognitivo, estresores que tienen que ver con el rol, que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con nuevas maneras de gestión de personas y de liderazgo, pero no todos son amenazas, evidentemente. También la gestión del tiempo, también la desconexión digital, son factores de los que va a depender enormemente, digamos, el mapa de riesgos, pero leyendo en clave positiva, la inteligencia artificial y estas tecnologías disruptivas nos están permitiendo ya muchas posibilidades. Lo estamos viendo con el uso de los exoesqueletos, lo estamos viendo con el uso de drones, lo estamos viendo con Internet de las cosas, estamos viendo con cadenas blockchain que nos permiten pues, evitar riesgos tradicionales, pues que eran trastornos dorsolumbares, trabajo en espacios confinados, trabajos en altura. Una inteligencia artificial que nos está permitiendo incluso una prevención o una seguridad y salud más predictiva que preventiva, y esto tiene un enorme potencial, el poder hacer una evaluación de riesgo prácticamente dinámica, el poder superar barreras que antes limitaban enormemente, como era la capacidad física, ¿no? Y esto, como decía, enganchándolo, ¿no? Con la diversidad, con la inclusión, con la igualdad, no solamente de género, sino de capacidades, tiene un enorme recorrido y esto también nos está permitiendo pues, otros elementos de fidelización, no solamente de atracción, que es lo que se llama el viaje del empleado, ¿vale? El employee journey, donde al final esa posibilidad de hacer pues, un modelo mucho más a la medida de lo que demandan las personas, no es solamente una cuestión generacional, yo creo que las personas demandan, cuando hacemos encuestas, ¿no? Las personas demandan flexibilidad, demandan organizaciones que aprendan, donde se sientan cómodas en proyectos, que al mismo tiempo les posibiliten la promoción, el enriquecimiento, la recualificación, también el crecimiento salarial, el clima laboral, estilos de liderazgo mucho más participativos, democráticos, mucho más cercanos. Bueno, pues ese viaje del empleado, evidentemente, pues ya se está haciendo y eso es lo que va a permitir, pues uno de los grandes dramas que tienen las organizaciones, que es la rotación de personal, ¿vale? Hay procesos de selección en los que ni siquiera las personas acaban el proceso, abandonan antes y esto está haciendo que las organizaciones compitan o compitamos, ¿no? Por el talento y aquí la inteligencia artificial y las tecnologías nos están dando pues muchas oportunidades, ¿no? Y esto pues combinado con otras afectaciones a las relaciones laborales que tienen que ver el cómo está o va a afectar a la negociación colectiva, a los modelos de conciliación, de mediación, de arbitraje, a la libertad sindical, al derecho de huelga, el que no exista esa opacidad algorítmica, y esto es una reivindicación que el propio reglamento trata de garantizarlo, que exista, pues probablemente un sistema, yo antes hablaba, ¿no? De la transparencia, de la trazabilidad, de la participación humana y de la evaluación de impacto, pues también tiene que haber modelos, digamos, de cogobernanza, probablemente, modelos en los que podamos tener pues una flexibilidad inteligente y donde se pueda garantizar, como decía, la libertad sindical, que también es un must,
y donde pues esta transformación digital y esta aplicación de la inteligencia artificial pues nos está permitiendo pues también aplicarlo a un entorno cada vez más global, ¿no? Es decir, los movimientos transnacionales de personas trabajadoras hasta ahora muy basados en los modelos de territorialidad, con aplicación de convenios como el convenio de Roma I, pues seguramente exigirán esa mezcla entre el derecho tradicional, el hard law, ¿no? El derecho duro o sólido, con el derecho líquido, ¿no? Con el soft law, probablemente a modelos mucho más basados en el pacto, en las políticas, y donde también, y esto es algo que se está cambiando y donde hay que tener una aplicación enormemente rigurosa de la norma, son en los modelos de la extinción contractual. Es decir, que de alguna manera, o que nunca la inteligencia artificial permita, sin la intervención humana, la aplicación directa del algoritmo para la decisión de qué persona tiene que ser promocionada, pero sobre todo qué persona pues tenga que ser, digamos, despedida, ¿no? O tenga que abandonar la organización por una métrica probablemente con cierto, o con sesgos, ¿no? Y esto probablemente es lo peligroso, ¿no? Incluso algún otro debate, ¿no? Que es, oye, si va a haber supresión de puestos de trabajo o no, vamos a un entorno en el que tengamos que exigir también que los robots coticen, eso que se llama la cibercotización. Bueno, pues esto está todo por llegar, esto está todo por debatirlo, esto se decidirá en los parlamentos, no solamente nacionales, sino también, en el caso nuestro, en el entorno de la Unión Europea. Y ya para finalizar, pues algo que estamos viviendo, ¿no? El Consejo del Consejo General del Poder Judicial ya lleva años con un equipo de magistrados trabajando precisamente en el potencial de la inteligencia artificial a la hora de aplicar a las resoluciones judiciales, ¿no? El Big Data y los algoritmos, y esto va a cambiar también, ¿no? Enormemente en cuanto al uso, digamos, de contratos inteligentes, pero también en el uso, digamos, pues de bases de datos y de algoritmos a las métricas y a la manera de aplicar o de sacar, digamos, promedios de miles de sentencias, ¿no? Y estos son un poco los grandes retos que quería hablar, que quería compartir, y que, bueno, pues ahora voy a dar la palabra a Maybel, agradeciendo nuevamente su presencia con nosotros. Adelante, Maybel. Sí, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes y poder participar en este webinar. A ver si comparto la presentación que está ahora abriendo. A ver. Necesito ayuda. Perdonen, ¿eh? Soy nueva en esta, soy un poco nueva en esta. A ver, aquí se supone que debería estar. Seleccionamos y compartir. Y compartimos. Vale. Ahora. Un poco, yo voy a seguir un poco el libro de Javier y comentarles partiendo de una reflexión, ¿no? Ya no solamente se trata de automatizar tareas, ya no solo se trata de tener toda la información o los datos en un solo sitio, sino lo que realmente busca el mercado, lo que buscan todos los profesionales de recursos humanos es crear sinergias en todo lo que es la gestión global de las organizaciones desde el punto de vista de su capital humano. ¿Vale? Cuando hablamos de lo que es antes de entrar o de profundizar con temas de herramientas o tecnología asociada a la inteligencia artificial, debemos también pararnos y reflexionar que al día de hoy todavía existe un 35% aproximadamente de empresas que todavía no se han digitalizado, que todavía no se han subido a ese autobús, por decirlo de alguna manera, de pasar por esa primera fase de transformación digital, ¿vale? Esto según un estudio de Infojobs reciente, y que están dejando de lado temas como
la importancia no solo a nivel de lo que sería los ahorros en tiempo, ahorro en coste, ahorro en recursos, porque de acuerdo a estudios se habla de que aproximadamente se reducen en un 30% los costes del área de recursos humanos cuando pasamos a la tecnología y dejamos atrás los Excel y dejamos atrás todo aquello que ya suena un poco a dinosaurio, pero que aunque ustedes no lo crean, sigue existiendo. ¿Vale? Hablamos de que aproximadamente, según un estudio de Deloitte, se destina aproximadamente un 57% del tiempo dentro de un departamento de recursos humanos a tareas administrativas, tareas como las que yo suelo llamar tareas que no agregan valor, a tareas que son repetitivas, que cualquiera puede hacerlas y que ahora herramientas van a través de la inteligencia artificial a ayudar a estos profesionales a automatizarlas y a tener mayor tiempo para cosas que realmente agregan valor, como tomar decisiones, trabajar en un plan de carrera, sentarse y hablar. Hay algo que decía Javier que me parece muy interesante y es que estamos en momentos de cambio y estamos en momentos de cambio y de reinvención, ¿no? Nos estamos reinventando. No solo los profesionales y sobre todo dentro del área de recursos humanos, tenemos que ir hacia ese futuro, pero también es muy importante el entender y el no permitir que por el momento esta inteligencia artificial vaya a tomar decisiones por nosotros, no nos vaya a alejar del talento dentro de lo que es la organización, ¿vale? Voy a avanzar un poquito y dentro de todo lo que son esos procesos dejamos atrás todo lo que son procesos manuales, faltas de datos, bajas de eficiencia operativa, dificultades, todo esto son los retos de lo que es la digitalización del área de recursos humanos. Dejar atrás de eso. Aunque ustedes no lo crean, el día de hoy siguen existiendo e incluso empresas que ya han avanzado y que tienen determinadas herramientas. Por el otro lado, dentro de lo que es esta transformación es la búsqueda o avanzamos hacia esa integración del área de recursos humanos con todas las distintas áreas de la organización. Yo algunas veces le digo a mis clientes algo así como, no permitamos que ese recursos humanos se mantenga como una isla dentro de la organización. Tenemos que ampliar y conectarnos con el resto de la organización y eso nos va a permitir tomar decisiones, tener estrategias más adecuadas, establecer mejores roles dentro tanto del área de recursos humanos como dentro de todo lo que sería la organización. Para ello existen, y yo evidentemente ahora les pongo el ejemplo de lo que sería mi libro, pero dentro de lo que son la tecnología, lo que nos va a permitir en ciertos procesos y aplicar la inteligencia artificial, como bien decía también Francisco Javier, actualmente en lo que más se está usando el fuerte de todo lo que tiene que ver, sobre todo estaría en la parte de procesos de selección y reclutamiento. No obstante, dentro de todo lo que es el ciclo de vida del empleado, vamos a ir recorriendo cada uno de esos distintos procesos, desde su contratación, su onboarding, su día a día administrativo de que pido unas vacaciones, te las doy, te las rechazo automáticamente porque no cumple con la política. Fichamos porque ahora hay una normativa, ¿vale? Hay una normativa, por lo menos acá en España, sé que hay algunos países de Latinoamérica que también la tienen, en la cual hay que fichar de una manera digital.
hay que ir, y creo que por ahí había una pregunta de cómo hacerlo y cómo prepararse el área de recursos humanos. Todas las áreas de recursos humanos tienen que prepararse como teniendo primero que nada una plataforma que les permita controlar, definir y monitorizar todos sus procesos. Esa misma plataforma, lo ideal es que sea una plataforma 360, una plataforma que te permita cubrir cada uno de estos procesos y poder tener interacción con tus clientes internos, que son el talento dentro de la empresa, los empleados que tenemos dentro de la empresa. Que esas personas que forman parte de la organización puedan acceder a este espacio, informarnos temas rutinarios como me mudé, tuve un hijo, todos y cada uno de las necesidades que tenga el empleado pueda comunicarse, registrarse y gestionarse a través de esta solución. Una solución que les permita llevar el control y que en cualquier momento puedan tomar esos datos para la toma de decisiones, ¿vale? Estadísticas, reportes, absentismo, resultados de las evaluaciones. Hace poco hablaba con un cliente que me comentaba, oye, que llevamos todavía en Word un formulario para hacer las evaluaciones y tenemos un problema porque realmente perdemos muchísimo tiempo transcribiendo eso a un Excel y por el otro lado los empleados como que cada vez les cuesta hacer más sus evaluaciones, sus autoevaluaciones, porque no ven que existe ningún tipo de resultados. Dentro de lo que es la planificación y todo lo que es el plan de carrera, desarrollo, todo lo que es el performance dentro de lo que es la organización, contar con una herramienta en que tú definas qué quieres, quiénes participan, en qué momento participan, y en el mismo instante en que dices, ok, está firmada, puedas acceder a esos datos, ver, esta persona necesita mejorar estas competencias, esta persona necesita estas actividades de desarrollo. He acordado que necesita crecer y que, por ende, es la persona ideal para que ya a lo mejor esta persona lleva demasiado tiempo en una posición, necesita dentro de la organización, vamos a proponerla como la persona y formarla como el sucesor del director financiero o el director X. Nada, lo que yo más allá de hablarles de cada una de los distintos componentes, de los distintos procesos que los deben estar viendo, sobre todo los que están haciendo el máster y están estudiando ahora en la universidad, y los que están dentro de cada una de sus distintas áreas de recursos humanos, es que deben buscar una herramienta que les permita controlar cada uno de esos procesos, facilitarle toda la gestión del ciclo de vida del empleado a través de cada uno de los procesos que lo componen. Adicional al hecho de que esto, y aquí vamos hacia dónde vamos, adicional que dentro de cada uno de estos procesos podamos contar con inteligencia artificial. Por ejemplo, dentro de lo que es tu propio portal, que tú puedas acceder a él y en vez de preguntarle a recursos humanos cuántos días tengo de vacaciones, lo puedas preguntar dentro de la propia aplicación y ella te responda. Que sea una aplicación que sea capaz, con su propia inteligencia artificial, de darte respuestas haciendo o recopilando la información que tú tienes dentro de lo que es el software. Hacia eso vamos más allá de esta primera fase, que dentro de los procesos de selección, donde se está usando muchísimo, te haga la criba, te envíe los mensajes de que has pasado una fase, o sea, que te ayude en la operatividad. La inteligencia artificial está ayudando al día de hoy en ese día a día, en esas tareas rutinarias,
y a futuro va a ser mucho más. ¿Por qué? Y va a liberar a cada uno de los profesionales del área de recursos humanos para darles tiempo para que puedan crecer y dedicar a temas más estratégicos dentro de lo que son los planes y todo lo que es el desarrollo de los empleados dentro de la organización. Un poco también quería comentarles como un caso particular, un caso de éxito que hemos tenido nosotros en CESAN España, que es el caso Greenpeace. Bueno, creo que prácticamente todo el mundo conoce a Greenpeace, una ONG muy conocida y que está a nivel mundial, que tuvo, primero que nada, se planteó como reto el implantar dentro de un tiempo récord, de hecho 2 semanas, una solución de recursos humanos con la que gestionar, sobre todo en la primera fase del proyecto, era un objetivo específico que era la parte administrativa. Tomar el control de los datos que no tenían datos y por el otro lado la gestión de todo lo que eran cosas que son, a lo mejor hablamos de un poco más rutinarias, como hablaríamos de vacaciones, ausencias, bajas por enfermedad y lo que sería el fichaje. En Latinoamérica podemos hablar fichaje, marcaje, registrar la hora de entrada y salida cada vez que llegamos a nuestro trabajo. Esto se les abrió un mundo, tenían un grave problema, tenían un descontrol enorme y en 2 semanas nos comprometimos con ellos en su proyecto y que logramos pasar a activar el sistema, que los empleados empezaran a utilizarlo con una adaptación brutal e inmediata, o sea, fue algo inmediato, y que el área de recursos humanos se dejara de llevar Excel con las vacaciones, contando días y etcétera, y que contara con informes automatizados, visión clara, control, calendarios, visibilidad, establecimiento de reglas para todos, publicación de sus políticas, todos de acuerdo, todos claros y todo establecido de acuerdo a lo que tienen acordado con los empleados. Esto dentro de lo que sería un caso dentro de lo que es el área administrativa. Cuando hablamos de áreas más o casos más enfocados a casos de éxitos, de gestión del talento, podríamos hablar del caso, por ejemplo, de Famosa, que hablaríamos de una empresa donde necesitaban una herramienta para todo lo que era la gestión de un proceso muy específico, con muchas particularidades dentro de lo que es a nivel de su flujo, el workflow del proceso. Por el otro lado, la cantidad de preguntas, tipos, perfiles competenciales. Todo lo que se hizo fue unirlo, gestionarlo, configurarlo, lo analizamos, lo configuramos y lo pusimos en práctica. Y llevamos en ello muchísimos años. Un poco lo que quiero dejarles como un poco de reflexión es que estamos en un momento en el que ya no, las áreas de recursos humanos, y lo decía al principio de su exposición Javier, deberíamos dejar de hablar de transformación digital porque ya deberían estar transformadas digitalmente. Ahora hablamos de cómo enriquecer esa transformación digital con lo que sería la inclusión de lo que es la inteligencia artificial en esta tecnología, y por el otro lado, la posibilidad que te debe dar la herramienta que selecciones, tu software de recursos humanos, tu portal del empleado, de conectarte con el resto de la organización, de que tú des el alta a un empleado y a la vez en el resto
de soluciones que se utilizan en la organización sea capaz de dar el alta al mismo tiempo. Es un poco siempre la entrada de cualquier persona en una organización es a través del área de recursos humanos. Somos así como la puerta de bienvenida a cada uno de los distintos talentos que vamos captando y luego también nos toca fidelizarlos, tenerlos contentos y darles un servicio de calidad dentro de lo que es la organización. Y eso se logra con la transformación digital asociada a el resto de opciones que les hemos venido comentando. Por mi parte, si quieres continuar, Evelyn, tú con las preguntas. Claro que sí, Mabel, muchísimas gracias por la ponencia, muy, muy interesante. Javier, también muchas gracias por compartir todas tus ideas, todo tu conocimiento. Hay alguna pregunta que ya las has contestado en el camino, Mabel, ¿no? Que nos comentabas, ¿no? ¿Qué recomendaciones darían a los profesionales de recursos humanos para prepararse y adaptarse a esta integración creciente, ¿no? De la inteligencia artificial? A lo mejor sumaríamos también, que es con lo último que habías comentado, ¿cuál sería ese primer paso, ¿no? Para que esas empresas puedan adaptarse. Sí, hay que dar el paso hacia la transformación digital y buscar, hay muchas herramientas en el mercado, lo que hay que buscar es aquella que se ajuste a las necesidades de la empresa. No todas las herramientas se ajustan a todas las empresas, ¿vale? Y aquí es importante, como consejo, nosotros que distribuimos una, es buscar aquella que te genere confianza y que te analice tus necesidades, no que te imponga cosas que tú no necesitas. Ese es el mejor consejo que yo puedo dar. Perfecto. Muchas gracias. Esa fue la pregunta que nos realizó Catherine en el chat. Luego tenemos otra. Mabel, Javier, nos preguntan, ¿de qué manera la inteligencia artificial está redefiniendo el rol del Departamento de Recursos Humanos? Yo, si me permites, un poco incluso quería también añadir algo a la primera pregunta, ¿vale? Porque es verdad que los profesionales de recursos humanos, es decir, la función de recursos humanos, es verdad que no está siendo la más avanzada desde el punto de vista de la integración de la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, hemos pasado probablemente a la sensación de que eran áreas en las que normalmente pues abundaba el área de psicología y el área jurídica, y yo no sé si a futuro pues tendrá que haber muchos más matemáticos, filósofos o ingenieros, pero lo cierto es que la inteligencia artificial todavía se resiste, como se comentaba, ¿no? Y es verdad que hay que avanzar mucho en esos procesos de transformación digital, pero lo que sí que parece claro es que la inteligencia artificial sin los recursos humanos no va a tener, digamos, la capacidad de escalar, digamos, de crecimiento exponencial, porque va a depender de las personas. Entonces yo creo que para los profesionales de los recursos humanos no es solamente una cuestión de potenciar o de formación y de mejorar sus competencias digitales, sino también es una cuestión, pues digamos, de reskilling, es decir, prácticamente de reinventarse en muchos aspectos, porque como cualquier otro puesto de trabajo va a haber una serie de competencias, tanto desde el punto de vista técnico, incluyendo la parte digital, pero también desde el punto de vista de esas competencias más soft, que también van a tener la necesidad de reconvertirse, porque al final el profesional de los recursos humanos necesita ser también un agente del cambio, ¿vale? Aquí no vale con digamos, con sencillamente modificar, no vale con replantear, ¿vale? Es decir, hay que ni con adaptar, es decir, tiene que ser una absoluta revolución, y el profesional de los recursos humanos forma parte de esa revolución. Y a mí me parece fundamental pues que las competencias que tienen que ver con la influencia, que tienen que ver con la comunicación, con eso que decía de los agentes del cambio, yo creo que son fundamentales para hacer, digamos, ese papel como profesionales de los recursos humanos. Y luego, si me permites, Mabel, engancho con la segunda, tiene que ver con el rol, ¿vale? Es decir, yo creo que el área de recursos humanos ha ganado mucho en los últimos años en cuanto a lo que es el papel estratégico, no solamente cómo alinear
digamos, la estrategia de recursos humanos con la estrategia global de la compañía, sino también cómo participar la función de recursos humanos, ¿no? Y esto supone, pues también un cambio enorme en cuanto al propio rol del departamento. Es decir, el rol del departamento porque, como decía antes, la inteligencia artificial está teniendo mucho predicamento en el área de reclutamiento, en el área de selección y en las acciones formativas, pero hay muchas áreas todavía donde hay una enorme influencia. Por ejemplo, en ese debate que yo decía antes cuando hablaba de la aldea gala, ¿no? Con la metáfora de Asterix, pues es verdad que hoy por hoy pues el área, en ese debate, sobre todo, hay un enorme debate que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la normativa, con el ámbito jurídico, el reglamento de la inteligencia artificial, el reglamento sobre la directiva sobre transparencia salarial, el reglamento sobre protección de datos. Cada vez más en la función de recursos humanos también se demanda una mayor participación en este tipo de función, ¿no? Y en este tipo de influencia, porque al final la organización pues necesita de un asesoramiento, pues digamos, pues muy combinado, ¿no? Yo creo que ahí la función de recursos humanos tiene todavía muchísimo que decir, porque como hemos visto o he intentado transmitir en mi exposición, la inteligencia artificial toca cada uno, digamos, de los peldaños, ¿no? De ese ciclo de vida, y en cada uno de esos peldaños del ciclo de vida, reclutamiento, selección, onboarding, contratación, promoción profesional, recualificación, formación, evaluación del desempeño, relaciones sindicales, flujos transnacionales de trabajadores, hasta a la extinción contractual. Como decía, no basta con adaptarte, sino exige mucho replanteamiento. Hay un estudio del Foro Económico Mundial que creo que lo publicaron el año pasado, pero yo tengo la cifra de que aproximadamente el 61.7% de los profesionales de recursos humanos al día de hoy no utilizan la inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de lo que son los empleados, o sea, nos salimos del mundo de recursos humanos, hablamos que el 41% de los empleados usan en su día a día en tareas de inteligencia artificial. O sea, nos queda un mundo por crecer y en eso estamos, sobre todo dentro de lo que son el área de soporte de la tecnología hacia lo que podemos ofrecer al mercado. Cada día crece más y cada día tiene mayor alcance dentro de todo, como bien dice Javier, dentro de todo lo que es el ciclo de vida del empleado. Genial. Yo creo que ambas respuestas son bastante contundentes y vamos a hilarlo también con una pregunta importante a nivel de desafíos éticos y legales que nos pregunta aquí en el chat. ¿Qué desafíos éticos y legales enfrentan las empresas al utilizar inteligencia artificial para la toma de decisiones? En recursos humanos, claro. Bueno, eso tiene mucho que ver con el ámbito, que decía antes, con el ámbito jurídico, pero tiene que ver con todas las disciplinas, ¿no? Que cada vez más decía que deben confluir en el área de recursos humanos. No es una cuestión solamente del área legal o de las relaciones laborales, o solamente del área de la parte de desarrollo de recursos humanos, sino que efectivamente cuando vemos un poco el impacto en el ámbito, sobre todo de las relaciones laborales, de lo que tiene que ver o de lo que es el mundo jurídico de la inteligencia artificial, pues hay cuestiones pues, que tienen que ver con la responsabilidad, que tiene que ver con la propiedad intelectual, que tiene que ver con el ámbito laboral también, pero también tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con la protección de datos y tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad sobre el trabajo. De hecho, para mí, las tres grandes áreas donde seguramente habrá que modificar la normativa, porque no vale solamente con la adaptación, tienen que ver precisamente con eso. Tiene que ver con la privacidad, con la seguridad y salud en el trabajo y con las cuestiones vinculadas a la igualdad. Yo antes hablaba de algunos de los vectores, estos vectores de transparencia, trazabilidad, garantizar la supervisión humana y sobre todo un poco las metodologías que aprendimos del Reglamento de Protección de Datos, ¿no? Del GDPR, y que ahora estamos reproduciendo, ¿no? Con la implementación del Reglamento de Inteligencia Artificial, que es la evaluación de impacto. Es decir, no solamente es una cuestión de participación humana, no solamente es una cuestión de auditorías, no solamente es una cuestión de prevención o de privacidad o de garantía ética o de garantía normativa, de compliance en el diseño, como se hacía, como hemos hecho también en protección de datos, sino que hay que aplicar, como anticipaba, pues
muchas herramientas, ¿no? Y por eso hablaba también de lo que es la garantización o cómo garantizar la intervención humana. Con lo cual yo creo que los grandes desafíos pues tienen que ver con eso, tienen que ver con los sesgos, pero también tienen que ver con otros elementos. Es decir, el sesgo probablemente sea la principal manifestación que puede llevar a tratamientos discriminatorios, que puede llevar al error y por eso se quiere garantizar. Por eso es necesario también, y ahí Recursos Humanos tiene mucho que hacer, en eso que se llama la alfabetización algorítmica. Es decir, que las personas que participen en estos procesos, bien sean de auditoría, bien sea la última decisión de un proceso de selección, bien sea la toma de decisión de quién hay que despedir o de quién hay que contratar, las personas tienen que tener esa formación, como decía, y no solamente la parte de competencias técnicas y de competencias sobre conocer los estándares mínimos de la ética algorítmica, sino también desde el punto de vista de tener los conocimientos en la parte digital y los conocimientos en el área legal, ¿no? Perfecto. Antes de cerrar, muchas gracias, Javier. Antes de cerrar la masterclass, una última pregunta. ¿Cuáles dirían que son las principales ventajas, y ya para concluir, ¿verdad? Las principales ventajas de al final integrar la inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos a nivel general? Yo básicamente, por lo que veo y lo que está en práctica, es, bueno, es que le hemos repetido varias veces, ¿no? Es, Aquí ya por para un concluir. lado, la automatización de las tareas, la gestión para mí realmente la principal, y si quiere, seguramente Javier va a agregar muchas más, es esa posibilidad que te da de utilizar tu tiempo en cosas que agregan valor. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial, en este instante, te ayuda a obtener respuestas, a obtener datos, a analizarte los datos para que venga un ser humano, una persona, los analice y pueda tomar una decisión. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Mabel. Yo, si me permites, Evelyn, un poco para responder a esa pregunta, yo creo que efectivamente la principal ventaja que ofrece la inteligencia artificial es que como tecnología absolutamente disruptiva y transversal a todas las áreas que estamos analizando, yo creo que efectivamente lo que permite de alguna manera es retroalimentar, enriquecer a esas tecnologías que antes decíamos disruptivas, porque al final es un poco como el aglutinante, ¿no? Que hace que haya, digamos, un crecimiento, una especie de... permite como espolear, ¿no? Yo antes decía que la inteligencia artificial es un poco el gran catalizador, ¿no? En definitiva, ¿no? Porque ya teníamos las cadenas de blockchain, ya teníamos Internet de las cosas, ya teníamos muchas de estas tecnologías. La inteligencia artificial yo creo que hace eso, es retroalimentar, es de alguna manera catalizar, catapultar todo el potencial y cambiar, yo creo que radicalmente, porque no solamente cómo están cambiando las funciones, los procesos, las tareas, también es cómo están cambiando las oportunidades desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de los modelos. Dicen que hay un estudio que dice, de una de las grandes de la Big Four, que dice que para el año 2035 el uso de la inteligencia artificial puede suponer el crecimiento del Producto Interior Bruto mundial en un 15%. Esto es una auténtica barbaridad. Digo barbaridad desde el punto de vista positivo, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y esto yo creo que es un poco de los anuncios, ¿no? De cómo la inteligencia artificial, un buen uso de la inteligencia artificial nos puede permitir, pues, yo creo que muchos avances, ¿no? En cuanto a los derechos de los trabajadores, en cuanto al potencial del empleo, en cuanto a lo que es el mercado de trabajo, en cuanto a lo que es también el crecimiento de las organizaciones. No solamente es una cuestión de productividad, sino también de sostenibilidad. Y yo creo que esas son las grandes aportaciones de la inteligencia artificial o del potencial del buen uso de la inteligencia artificial. Perfecto. Para que se hagan una idea, solo solo por agregar algo, para que se hagan una idea, para nosotros la inversión este año en desarrollo de nuestra plataforma, de nuestra solución, va objetivo principal, inteligencia artificial. Inteligencia artificial asociada a todo lo que está la gestión de los datos que tiene Rico, una herramienta donde tienes tantos datos, poder tener dentro de ella
mayores funcionalidades asociadas a la inteligencia artificial que te permitan utilizar o poder sacarle un mayor provecho a esa información, a esos datos y a todo lo que tienes dentro de la herramienta. Un poco, solo quería agregar eso. Genial. Agradezco una vez más la participación de Javier Blasco de Luna, director del Máster en Gestión de Personas, Talento y Transformación Digital, y además director de ADECO Group Institute, y también, por supuesto, a Mabel Sanoja, Country Manager de CESAN. Muchas gracias por compartir, ¿no?, toda su visión de cómo esta integración no solo va a mejorar la eficiencia operativa, sino que también, ¿no?, una gestión mucho más personalizada y mucho más proactiva del talento. Sin más, dejamos hasta aquí la masterclass. Muchísimas gracias a todos por participar, por las preguntas y por conectarse. Será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.